¿Cómo hornear el pan? Preparativos. Recibir el producto. En cuanto llegue el proveedor del pan, debemos atenderlo en ese preciso momento. Es de suma importancia verificar el lote, la caducidad, el número de piezas de cada caja y, aún más importante, que venga a la temperatura adecuada, que es entre 10 y 12 grados bajo cero. Es importante tomar la temperatura para verificarlo. Una vez que hayas recibido el pan congelado, enviarlo en ese preciso momento a la cámara de congelación para que no tenga pérdidas de temperatura. Si esto sucede, el pan ya no se podrá desarrollar como debe ser y el producto no tendrá la calidad que deseamos. Charolas. Instrucciones. Es importante conservar las charolas siempre limpias y en buen estado. Deben de lavarse siempre con agua caliente y un cepillo de plástico. Después de cada lavada, es necesario sanitizarlas y dejarlas secar perfectamente. Fermentadora. Instrucciones. Paso 1. La fermentadora deberá mantenerse siempre limpia, en buen estado y con la cantidad suficiente de agua para que pueda proporcionar a nuestro pan la suficiente humedad. Paso 2. Prender la fermentadora, colocar la temperatura y humedad requerida. El foco de encendido siempre estará de color anaranjado si se está utilizando. Paso 3. Verificar cuando la temperatura y la humedad de la fermentadora alcance los parámetros requeridos. Entonces estará listo y podemos comenzar a meter el pan. Esto nos diferencia de la competencia. Es por eso que es importante mantenerlo siempre en perfectas condiciones de limpieza y operarlo adecuadamente. Horno. Instrucciones. Paso 1. Antes de hacer uso del horno, debemos cerciorarnos de que se encuentre limpio y en perfectas condiciones de uso. Esto es, bien armado. Esto permitirá alargar la vida del horno, además de que nos proporcionará un mejor servicio. Paso 2. Después de ser utilizado el horno, siempre debe de lavarse. Procedimiento para hacer el pan. Instrucciones. Calentar la fermentadora. Paso 1. Prender la fermentadora. Colocar la perilla de la temperatura y la de humedad en los parámetros requeridos. Cuando los focos de la temperatura y la humedad se apaguen, indica que ya está lista. Paso 2. Sacar de la caja solo el pan que vamos a descongelar. Esto evitará que el producto que dejemos en la cámara pierda temperatura. Cada pan tiene tiempos diferentes para que se descongele. Revisar los tiempos de cada pan, pues eso influye en el resultado. Paso 3. Colocar papel encerado a las charolas y posteriormente colocar el pan. Es importante acomodarlas de tal forma que no esté muy junto el pan para evitar que se peguen a la hora de fermentarse, pues doblarán su tamaño al fermentarse. Paso 1. Meter la charola con el pan a la fermentadora, la cual ya hemos puesto a calentar previamente. Es importante revisar que la fermentadora tenga suficiente agua para que proporcione el vapor correcto y garantizar que no se deshidrate el pan. Es importante fermentar el pan.
Paso 2. Una vez fermentado el pan, habrá aumentado su tamaño. Paso 3. Tomaremos un cuchillo mondador filoso y haremos el suaje. Esto depende del tipo de pan. Paso 4. Programar el horno para la cocción. Una vez que el horno esté a la temperatura adecuada, meteremos las charolas con el pan y cerraremos la puerta del horno. Terminar el horneado. Al terminar el horneado, sacar el producto y exhibirlo en la panadería. Resumen. Recibir producto. Paso 1. Reciba el paquete y verifique la temperatura. Evitar que se descongele. De lo contrario, ocasionaría que el producto se pegue y se fermente. Paso 2. Limpiar charolas y colocarles papel encerado para evitar que se pegue el pan. Paso 3. Verificar que la fermentadora y horno estén en buenas condiciones. Fermentar el pan. Paso 1. Ajustar la fermentadora a la temperatura y humedad correctas. Paso 2. Ya que la fermentadora ha alcanzado la temperatura y humedad correspondientes, meter el pan. Paso 3. Ya que el pan ha sido fermentado, sacar de la fermentadora y suajar. Depende del tipo de pan. Hornear. Paso 1. Revisar que el horno esté en óptimas condiciones y poner la temperatura adecuada. Paso 2. Ya que el horno tiene la temperatura correcta, meter el pan y hornearlo el tiempo que se indica para cada estilo de pan. Detalles por producto. Para hornear un cuernito, debemos primero ponerlo a descongelar a temperatura ambiente durante 60 minutos. Ya que ha pasado el tiempo de descongelación a temperatura ambiente, meteremos el pan a la fermentadora a una temperatura de 30 grados centígrados con 65% de humedad durante 60 o 70 minutos. Al finalizar la fermentación del cuernito, lo meteremos al horno a una temperatura de 160 grados centígrados durante 15 minutos. Aplicaremos suavemente huevo sobre la superficie de nuestro cuernito antes de hornear. Para hornear nuestra corbata, primero debemos descongelar nuestro pan a temperatura ambiente, que son entre 25 y 27 grados centígrados, durante 40 minutos. Después de haber pasado el tiempo de descongelación, pondremos nuestro pan en la fermentadora a una temperatura de 30 grados centígrados con 65% de humedad durante 65 a 80 minutos. Al finalizar la fermentación, meteremos nuestro pan a hornear a una temperatura de 160 grados centígrados durante 14 minutos. Cuando nuestra corbata salga del horno, podemos aplicar el azúcar, ya sea directamente o también derretir mantequilla y untar con ayuda de una brocha y posteriormente aplicar el azúcar. Se recomienda hacer el doblez cuando nuestro pan tenga entre 10 y 15 minutos descongelándose a temperatura ambiente. Para hornear nuestro bigote, necesitamos descongelarlo a temperatura ambiente, que son entre 25 y 27 grados centígrados durante 60 minutos. Al terminar el tiempo de descongelación, lo meteremos a la fermentadora a una temperatura de 30 grados centígrados con 65% de humedad durante 60 o 70 minutos. Al finalizar la fermentación, lo pondremos a hornear durante 15 minutos a una temperatura de 160 grados centígrados. Aplicaremos suavemente huevo sobre la superficie antes de hornear. Para hornear nuestras Barry Fruits, necesitamos descongelarlas a temperatura ambiente,
que es entre 25 y 27 grados centígrados, durante 50 minutos. Al finalizar el tiempo de descongelación, los metemos al horno durante 18 minutos a una temperatura de 180 grados centígrados. Se recomienda subir la temperatura a 230 grados centígrados por 5 minutos. Esto para abrillantar la superficie. Podemos aplicar azúcar en la superficie cuando comiencen a descongelarse, o bien, una vez descongeladas nuestras Berry Fruits, podemos untarles un poco de agua con ayuda de una brocha y posteriormente aplicar el azúcar. Para hornear nuestras empanadas, necesitamos descongelarlas a temperatura ambiente, que es entre 25 a 27 grados centígrados, durante 50 minutos. Al finalizar, las metemos a hornear a una temperatura de 190 grados centígrados durante 18 minutos. Se recomienda subir la temperatura a 220 grados centígrados durante 4 minutos para abrillantar la superficie. Podemos aplicar azúcar en la superficie, de preferencia cuando comience a descongelar, o bien, una vez descongeladas las empanadas, podemos untarles un poco de agua con ayuda de una brocha y posteriormente aplicar azúcar. Para hornear nuestra oreja de azúcar, necesitamos descongelar nuestro pan a temperatura ambiente, que es entre 25 y 27 grados centígrados, durante 50 minutos. Pasado este tiempo, procederemos a meter nuestras orejas al horno a una temperatura de 180 a 190 grados centígrados durante 18 minutos. Se recomienda subir la temperatura a 210 grados centígrados durante 4 minutos para abrillantar la superficie. Para hornear nuestro bol pan, necesitamos primero descongelarlo a temperatura ambiente, que va entre los 25 a los 27 grados centígrados durante 50 minutos. Al terminar este tiempo de descongelación, lo meteremos a hornear a una temperatura de 190 grados centígrados durante 20 a 23 minutos. Para hornear nuestras banderillas, necesitamos descongelarlas a temperatura ambiente, que va entre los 25 y 27 grados centígrados durante 50 minutos. Al finalizar este tiempo, las meteremos a hornear a una temperatura de 180 a 190 grados centígrados durante 18 minutos. Se recomienda subir la temperatura a 220 grados centígrados durante 4 minutos para abrillantar la superficie. Podemos aplicar azúcar en la superficie cuando comiencen a descongelarse, o bien, una vez descongeladas nuestras banderillas, untar agua con ayuda de una brocha y posteriormente aplicar el azúcar. Para hornear nuestra chapata precocida, necesitamos descongelarla a temperatura ambiente durante 20 minutos, esto es de 25 a 27 grados centígrados. Al estar descongelada nuestra chapata, podemos meterla al horno a una temperatura de 220 grados centígrados durante 10 minutos. Para hornear nuestro pan, necesitamos descongelarlo a temperatura ambiente, que es de 25 a 27 grados centígrados durante 20 minutos. Al finalizar, lo meteremos al horno a una temperatura de 220 grados centígrados durante 10 minutos. Para hornear nuestros biscuits, es necesario ponerlos a descongelar a temperatura ambiente de 25 a 27 grados centígrados durante 50 minutos. Al finalizar, los meteremos a la fermentadora durante 60 o 70 minutos a una temperatura de 30 grados centígrados a 65% de humedad. Pasado este tiempo, los pondremos a hornear a una temperatura de 160 grados centígrados durante 17 minutos. Aplicaremos suavemente huevo sobre la superficie antes de hornear. Para hornear nuestra empanada blanca, necesitamos ponerla a descongelar a temperatura ambiente,
que es entre 25 y 27 grados centígrados durante 60 minutos. Después de descongelarse, se mete al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por un lapso de 18 a 20 minutos. Aplicaremos suavemente huevo sobre la superficie antes de hornear. Para hornear nuestro chocolatín, necesitamos ponerlo a descongelar a temperatura ambiente, que es entre 25 y 27 grados centígrados durante 40 minutos. Después de descongelar, se mete a la fermentadora a una temperatura de 30 grados centígrados con un 65% de humedad durante 30 minutos. Al finalizar, lo meteremos al horno a una temperatura de 160 grados centígrados durante 18 minutos. Aplicaremos suavemente huevo sobre la superficie antes de hornear. Esto le dará un mejor terminado a nuestro pan. Para hornear nuestro napolitano, necesitamos ponerlo a descongelar a temperatura ambiente, que es entre 25 y 27 grados centígrados durante 40 minutos. Después de descongelar, lo meteremos a la fermentadora a una temperatura de 30 grados centígrados con una humedad de 65% durante 30 minutos. Al finalizar la fermentación, lo meteremos a hornear a una temperatura de 160 grados centígrados durante 18 minutos. Aplicaremos suavemente huevo sobre la superficie de nuestro pan antes de hornear. Esto le dará un mejor terminado a nuestro pan.